Buenas, mi nombre es David Yamel Guevara, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un ejercicio como tarea de la unidad 3, quinta tarea, y vamos a tratar un texto de Edgar Morin que se llama Los principios de un conocimiento pertinente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aunque estos principios puedan llegar a ser difíciles, pueda tratarse de una dificultad enorme, no podemos obviarlo pese a su dificultad y la posibilidad de que llegamos a incurrir en errores en medio del análisis y las deducciones que hagamos del mismo, ¿no? Entonces, Morán plantea que el impacto del ser humano debe verse de forma global, es decir, planetaria, y él encuentra o percibe tres problemas. Uno es el acceso a la información planetaria o global. Segundo es cómo articular y organizar esa información. Y tercero es cómo percibir y concebir el contexto. Para ello es necesario una reforma a nuestro pensamiento, cambiar nuestros paradigmas, y es necesario tener en cuenta la educación y nuestra aptitud para organizar o reorganizar el conocimiento. Así pues, tendríamos que repensar o replantear nuestra relación con los demás seres o habitantes del planeta. Este es un problema al que la educación debe hacerle frente, pues los paradigmas que han llevado al planeta y a la propia humanidad se hacen cada día más complejos, más graves, más amplios y más profundos, puesto que nuestros saberes y conocimientos se ven de forma fragmentada o dividida y hay realidades cada día más polidisciplinarias, transversales, etc. Y quisiera tomar como ejemplo algo que está dentro del debate público y es muy actual. Es el tema de la extracción de materias primas en minas y energía. Y este tema se ha asumido mediante los recursos a los cuales tenemos acceso, las regalías que vamos a obtener por esos recursos y la sustentabilidad energética que tiene la nación, en este caso Colombia, y además de eso la independencia energética. Sin embargo, hasta ahora es el, digamos, momento en el cual hemos visto que esto ve o debe ver una relación intrínseca al mismo problema que viene a ser la protección de los ecosistemas, la vocación de las comunidades que habitan ese territorio que va a ser explotado y el impacto ambiental que va a tener esa explotación. Es decir, la explotación de estos recursos se hace necesaria teniendo en cuenta que somos dependientes como modelo social a los motores a combustión, energías para calentarnos, y estoy hablando no solamente de Colombia, sino a nivel general en el planeta Tierra, incluso para la producción de alimentos, no solamente para nuestro transporte, sino el transporte de alimentos, el transporte de materias primas, etc. Somos absolutamente dependientes de este tipo de recursos. Sin embargo, hay un impacto en el medio ambiente y el ecosistema que habitamos, el planeta en el cual vivimos, que además nos termina siendo adverso, es decir, nos termina afectando directamente por nuestro propio estilo de vida y de dónde sacamos recursos y el impacto que ello tiene al globo. Entonces, tratando solamente este tema, ya se nos vuelve un lío enorme y de una pertinencia gigante el hablar de este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer la educación para afrontar este tipo de problemas? Que además es un ejemplo muy polémico, ¿no? Primero, el contexto. En el contexto no se debe aislar la información. Lo global hace que el conocimiento no se pueda ver de forma descontextualizada. Está ligada, organizada, desorganizada, de lo que todos hacemos parte. Aquí Morán cita un principio de Pascal que quisiera citar, pues abro comillas. Siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y todas entretejidas por un lazo natural e imperceptible que liga las más alejadas y las más diferentes, no es posible conocer las partes sin conocer el todo, y tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Cierro comillas. Esto nos lleva al siguiente punto, y es la multidimensionalidad. Todos nosotros, incluso el ser humano,
y nuestros problemas tienen una parte multidimensional. El ser humano es biológico, psíquico, social, afectivo, racional, que además también tienen organismos más complejos como la sociedad. Tiene una dimensión histórica, económica, social, religiosa, y todas deben verse de forma contextual y multidimensional. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es lo complejo. Lo complejo significa lo que está entretejido, donde todo se junta, ¿no? Y la complejidad radica en los elementos que son inseparables, pero diferentes. Es decir, la complejidad es la unión que hay entre la unidad y la multiplicidad. Y esto llevado, por ejemplo, al tema que teníamos anteriormente, la parte minero-energética tampoco puede separarse, aunque sea distinta del medio ambiente y nuestra relación con el planeta. Y es aquí donde la educación debe promover una inteligencia general, es decir, puesto que la comprensión de problemas generales facilita la comprensión de problemas específicos. 4. La antinomanía. La antinomanía es el conflicto o la contradicción que hay entre leyes, principios, acciones, ideas, actitudes, etc. Y es que los progresos en el siglo XX se han dado de forma particular, sin ver el contexto, sin ver la globalización y el todo del cual hacemos parte. Ahora bien, como tenemos una hiper mega especialización en disciplinas muy puntuales, pues no nos damos cuenta bien que hay disciplinas que, aunque sean distintas, pueden hacer grandes aportes. Las ciencias humanas a las ciencias puras o a las ciencias exactas, ciencias que se dedican a investigar, etcétera, tienen que, o deberían más bien, interactuar de forma que puedan haber aportes significativos de la una a la otra. Reducción y disyunción. Aquí el inconveniente termina siendo el separar del todo, como materia de estudio, a sus partes, reduciendo de lo complejo a lo simple. Y quiero citar a Morán en esta parte. Abro comillas. Aplicar a las complejidades vivas y humanas la lógica mecánica y determinista de la máquina artificial también puede enceguecer y conducir a la eliminación de todo aquello que no sea cuantificable ni medible, suprimiendo así lo humano de lo humano, es decir, las pasiones, emociones, dolores y alegrías. Y aquí volviendo al mismo ejemplo que tomamos sobre energías y medio ambiente, termina siendo indispensable tener en cuenta que nuestros propios deseos, nuestras apetencias, nuestras inclinaciones, incluso podrían hacer que pasáramos por encima de un páramo la extracción de oro o la extracción de cualquier otro recurso natural, cuando en últimas los páramos pues no son ejes vitales para vivir. Entonces, entre más dividamos y simplifiquemos las cosas y las especifiquemos, en últimas no vamos a poder tener la capacidad de plantear desde un concepto global toda esta crisis que se nos va a presentar y que se nos ha ido presentando cuando en últimas ha sido aplicado a cosas simples, economía, extractivismo, problemas energéticos, seguridad alimentaria, etcétera. Son problemas que se nos vuelven cada día más complejos sencillamente porque desde el principio no se han pensado en un concepto global, sino que se han abordado de forma particular. La falsa racionalidad. Este tipo de cosas se han dado sencillamente por unas deducciones o sencillamente argumentaciones sobre el progreso específico sin tener en cuenta el resto de comunidades y a lo que afecta. Teniendo en cuenta ello, tenemos como ejemplo y visto desde el tema minero energético, el hecho de que el río Ranchería en Colombia fue desviado en su totalidad y consumido por la extracción de carbón. Sin embargo, las comunidades que viven en la parte baja del río han quedado sin agua. En La Guajira hay niños que ya no piden dulces, juguetes o ropa, lo que solicitan es agua. Entonces nos hemos dedicado a tener grandes avances científicos, pero esos avances científicos y los grandes progresos como las ciudades y nuestra forma de vida, en realidad lo que ha ido es deteriorando al mismo ser humano, nuestras relaciones interpersonales, la relación que tenemos nosotros con el medio ambiente. Y aquí la educación es fundamental,
porque lo que debe plantearse es una multidisciplinariedad en la cual podemos relacionarnos y repensar ese estilo de vida que llevamos, esa ese carácter multidisciplinar en donde podemos ver un todo como objetivo